bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy les voy a hablar de los pacientes clase 3. Las últimas charlas hemos estado hablando de los pacientes clase 3, cómo es el camuflaje, un paciente con cirugía ortognática, y hoy les quiero traer para que puedan ayudarse a diferenciar los pacientes clase 3 cuando son quirúrgicos o cuando se puede hacer camuflaje. Más que nada porque existen pacientes limítrofe que nos generan ciertas dudas. Como ya les había mencionado en las otras charlas, definitivamente la cefalometría es lo que nos va a ayudar con el diagnóstico definitivo. Los trazados cefalométricos son de gran importancia y no nos podemos dejar llevar con simplemente lo que se ve. Tenemos que hacer el trazado. Por lo que les traigo como que aquellos que son sumamente importantes. El SNA, debemos saber la posición del maxilar superior. Indudablemente el SNB, la posición del maxilar inferior y la discrepancia que puede existir o no entre ellos. Esto es básico, básico y mínimo que debemos saber. Si nosotros vamos a querer compensar a un paciente, la discrepancia ósea no puede ser muy marcada porque no vamos a obtener los resultados adecuados. Súper importante, el ángulo de Tweed o el IMPA. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que están compensados, es decir, la naturaleza es maravillosa y trató de compensar la falla esquelética que tiene. Si nosotros tenemos un paciente cuya inclinación dental de los incisivos inferiores tenemos una gran retroclinación, no es un paciente que podamos manejar con camuflaje, porque al hacer extracciones o tratar de llevar hacia atrás, podemos sacar de base ósea esa raíz, generar dehiscencias, generar mucha pérdida ósea, como ya los habíamos mencionado en una charla anterior. Tenemos que los tejidos blandos, es súper importante también tener en cuenta el perfil del paciente, lo que es el ángulo facial y lo que es la línea estética de Ricketts. Y en todo esto que les estoy mencionando, aguas que ahorita les voy a mostrar un caso que se confundieron muchísimo y que de verdad que quiero que ustedes analicen o analicemos en conjunto para poder tener un mejor diagnóstico a la hora de atender pacientes clase 3. Tenemos que la definición de camuflaje es nada más donde nosotros podemos eh, mm, maquillar una discrepancia quirúrgica con una inclinación dental. Entonces, vamos a tener que es muy importante que existen unas indicaciones para camuflaje, pero también tenemos muchísimas contraindicaciones. Indudablemente, una indicación que ya se los dije es que es leve a moderada, que la alineación dental sea razonablemente buena. Si tenemos casos con apiñamiento, que tenemos que hacer extracción para corregir el apiñamiento y de paso también poder tener esta proclinación en el sector anterior, retroclinación, no está indicado. Y las dimensiones verticales. En cuanto a las contraindicaciones, obviamente una clase 3 severa, que tengamos una discrepancia esquelética muy grande, en aquellos pacientes que aún están en crecimiento. No es necesario hacer un camuflaje, realizar extracciones, utilizar microtornillos, en fin. Un paciente que está en crecimiento podemos utilizar cualquier cantidad de tratamientos como expansores, máscaras, myobres, para poder compensar esta falla. Aquellos pacientes que tienen un compromiso periodontal, no quiere decir que no los podamos tratar, sino que previamente deben ser dados de alta por el área de periodoncia para poder nosotros atenderlos, porque si no vamos a incrementar el problema. Más aún si presentan un trauma de oclusión, lo cual es muy común que en pacientes clase 3 tengamos un maxilar superior estrecho y una mordida cruzada en posterior. Y está contraindicado en aquellos pacientes que la discrepancia es mucha, que ya somos pacientes que ya son adultos, que ya no podemos utilizar alguna de este tipo de mecánicas para poder lograr la expansión y que definitivamente ya cumplieron su pico de crecimiento y es necesario operarlos.
En cuanto a la mecanoterapia de camuflaje, la más común son las extracciones. Bien puede ser extracción nada más en la mandíbula, que son los primeros premolares, o si tenemos apiñamiento o queremos corregir y no los permite la inclinación dental, obtener una clase 1 molar, hacemos extracción de los segundos premolares en la arcada superior, primeros premolares en la inferior. Tenemos la proclinación de los superiores y retroclinación de los inferiores cuando es bastante leve la clase 3. Expansión en el maxilar superior, bien sea con aparatologías o podemos utilizar las elásticas para ayudarnos a descruzar la mordida. Tenemos también el arco adelantado superior, que no podemos excedernos tampoco mucho, lo ideal que sean de 2, máximo 3 milímetros, porque podemos sacarlo de base ósea. Recordemos que tenemos limitaciones que debemos evitar generar un problema óseo. En cuanto a la técnica Mew, esta técnica es maravillosa y se los mencionaba en una charla anterior de camuflaje, donde sí, siempre hago un llamado que si no saben manejar muy bien la técnica, por favor no la empleen. En la charla pasada mostré un caso de verdad bastante crítico cuando trataron de compensar esta clase 3. Esta técnica es maravillosa siempre y cuando se sepa usar y tengamos la colaboración al 100% del paciente. En cuanto al microtornillo, me encanta, yo amo las mecánicas con microtornillos. Como bien lo podemos ver acá, tenemos que levantar la mordida para colocar un microtornillo en la zona retromolar y poder hacer la retracción del sector anterior. Esto, vuelvo y le repito, una vez que tenemos la cefalometría y podemos ver que podemos realizar esta mecánica. Hay algunos criterios que debemos tener en cuenta para clasificar los pacientes que son limítrofes y poder tomar una decisión adecuada. Por ejemplo, la cooperación del paciente. Si el paciente es un paciente que requiere de extracciones, pero se niega a hacerlo, por favor, no lo hagan, porque entonces vamos a tener excesiva proclinación, excesiva retroclinación, van a querer hacer stripping, van a tener unos desgastes excesivos y de verdad que no. Tienen que tener en cuenta la cooperación del paciente. Si el paciente necesariamente es quirúrgico y quieren compensarlo, ya lo expliqué en una charla anterior. De verdad, no tomen el paciente porque honestamente los daños que le pueden causar en su mayoría son irreversibles y lo ideal es evitar este tipo de situaciones, ¿ok? En cuanto a que el resalte sea pequeño, el ángulo maxilomandibular que esté disminuido, pacientes realmente que sean meso o braquifaciales. Un dólico facial es un paciente que ya tenemos una cara muy alargada y que definitivamente nos da una sugerencia que es un paciente quirúrgico. Que tenga un crecimiento simétrico es sumamente importante. He visto y me han llegado a la consulta pacientes clase 3 que están compensados pero con una discrepancia en la rama mandibular. Entonces se ve compensado, pero el mentón está completamente de un lado. Esto, por favor, no lo hagan. Son pacientes que va a mejorar muchísimo facialmente su calidad de vida, su autoestima, si lo corregimos de manera quirúrgica, pues entre otras que las presento acá. Vamos a hablar ahora de la cirugía ortognática. Una cirugía ortognática es cuando ya tenemos una discrepancia ósea muy marcada y el paciente ya cumplió su pico de crecimiento. ¿Ok? De lo contrario, no lo podemos hacer. Tenemos que, puede ser unimaxilar o bimaxilar. En el caso de clase 3, vamos a unimaxilar, nos referimos nada más a la mandíbula. Pero es muy común que las cirugías ortognáticas clase 3 sean bimaxilar porque tienen bastante hipoplasia del maxilar superior. Entonces tenemos un avance del maxilar superior, un retroceso de lo que es la mandíbula y en muchas ocasiones también se hace una cirugía del mentón. En cuanto al tratamiento, ¿qué debemos considerar? La edad esquelética. Insisto, para una cirugía ortognática, el paciente tiene que haber completado todo su crecimiento. De lo contrario, se puede manejar de otra manera. El patrón facial de crecimiento y todas las estructuras que están involucradas. Como ya se los mencioné, si tenemos una discrepancia de altura,
de cóndilo, una discrepancia mandibular, una asimetría muy marcada, definitivamente es un paciente quirúrgico. Ahora bien, quiero mostrarles un caso clínico que se presentó en el consultorio buscando una segunda opinión porque ya había ido con varios ortodoncistas y le habían mencionado que le podían hacer extracciones de premolares en la arcada inferior y compensar su falla. Esta paciente acude conmigo no porque tuviera una gran duda de lo que le estaba diciendo el paciente, sino porque estaba buscando la manera de no tener extracciones y le decían que era la única solución. Veamos a la paciente. No se dejen llevar por solamente la parte facial, repito, a esta paciente solo le pidieron una radiografía panorámica. También dudo mucho de eso. Lo ideal es tener la cefálica y hacer el trazado. Veamos, si nosotros trazamos la estética de Richter en la línea facial, vemos que está bastante aceptable. Veamos su oclusión. Sí, tenemos una línea media bastante desviada, es una paciente clase 3, pero vean cómo están compensados esta falla. Los incisivos inferiores están bastante retroclinados. ¿Se imaginan si hacemos extracciones? ¿Cómo van a quedar? Ven aquí en la arcada superior. Esta paciente tenía un primer molar bastante destruido, pero tenía el tercer molar, por lo cual le sugerí extraérselo y cerrar ese espacio. Ahora veamos la parte súper importante, ese tip que le di de cefalometría, el ANB o el SNA. Aquí lo tenemos. Donde tenemos la posición de la mandíbula está mucho más adelantada que el maxilar superior. Fíjense, si nosotros hacemos el trazado, está mucho más adelantada. ¿Cómo está la inclinación dental? El IMPA. Tenemos bastante retroclinado este incisivo. Definitivamente esta paciente es quirúrgica, no hay vuelta atrás. Aquí ya está descompensada con tratamiento de ortodoncia. Fíjense la discrepancia cómo aumenta considerablemente. Y veamos su trazado cefalométrico. Está muchísimo por delante. Una vez que compensamos, que descompensamos, disculpen, lo que es esa compensación natural que tiene el cuerpo humano a este tipo de complicaciones, porque el cuerpo humano es maravilloso, y nosotros le damos la inclinación dental adecuada. Por eso es sumamente importante la ortodoncia prequirúrgica. Ya tenemos la inclinación dental adecuada y vemos la discrepancia ósea tan marcada que tiene la paciente. Vuelvo y les repito, imagínense si le hubiesen hecho extracciones. Ahora bien, véanla ya posterior a la cirugía ortognática. Fíjense cómo nos quedó. Aquí podemos apreciar, cerré por completo este espacio, utilicé segundo y tercer molar. Sus líneas medias coincidentes. Vean qué diferencia de cefálica lateral. Luce bastante bien. Veamos la paciente de frente, muestra, sus corredores bucales están maravillosos, muestra bastante bien sus dientes, tiene una dentadura hermosa. Véanla aquí, una vez que culminamos, fíjense la inclinación dental que tenemos en los incisivos inferiores. Siempre, como les digo, amo los retenedores fijos, siempre los coloco de canino a canino cuando no hay extracciones. Cuando hay extracciones, hasta premolar. Y veamos la comparativa. Así nos llegó un caso que si nos dejamos llevar facialmente, pretendían hacer lo que es el camuflaje. Vean cómo culminó. Fíjense la compensación que tiene el cuerpo humano tan maravillosa. Vean cómo culminó. Imagínense retroclinar más estos dientes. La fenestración que vamos a tener, unos dientes completamente fuera de base ósea. Veamos acá, recordemos la inclinación del lado izquierdo. Vean cómo está. Importantísimo, esta paciente luce muchísimo más joven y aquí vuelvo y les repito lo que siempre les he dicho en diferentes charlas. La clave del éxito del tratamiento de ortodoncia y de todos los tratamientos es un buen diagnóstico. Vean la hipoplasia que tiene aquí del maxilar superior y vean cómo quedó. Vean su línea estética de Rickett. Vean, está de verdad maravillosa.
Fíjense, aquí tenemos una mejor comparativa del perfil y ahora en cuanto a la cefálica lateral. Así inició la paciente y vean cómo culminó. Su inclinación dental completamente adecuada, no están fuera de base ósea, no tenemos el riesgo de que tenga pérdidas dentales. Y aquí su cefálica, vean, completamente compensada, porque la naturaleza es maravillosa una vez que descompensamos el caso y posterior a la cirugía ortognática. Vean la de frente. Fíjense el cambio tan maravilloso que tuvo esta paciente. Les repito, luce muchísimo más joven y está súper feliz. Y aquí la importancia de un buen diagnóstico. Hay casos que definitivamente no se pueden camuflar y que son quirúrgicos. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de un segundo caso. Fíjense, esta paciente igual, vamos a dejarnos llevar facialmente, como la vemos, está bastante aceptable. Veamos su oclusión, es una paciente que está borde a borde, tenemos apiñamiento en la arcada superior, acá en la arcada inferior tenemos un dientecito deciduo, un canino de leche, que acá les muestro dónde está el permanente, imposible traccionar este diente. Ahora bien, importante, cefálica lateral. Veamos la posición de su maxilar superior con respecto a la mandíbula. La discrepancia que tienen es mínima, es una paciente bastante compensable. Además de esto, veamos el IMPA. Fíjense la inclinación dental que tiene en su incisivo inferior y su incisivo superior. Está bastante proclinado, por lo cual es una paciente que definitivamente requiere extracciones tanto en la arcada superior como en la arcada inferior para poder obtener esta retroclinación. Y veamos, esta paciente empecé con extracción en la arcada inferior, de lo que es el premolar, del lado derecho, del lado izquierdo, se extrajo lo que es el dientecito de leche, y le planteé primero descruzar la mordida para posteriormente poder extraer el segundo premolar y poder lograr la clase 1 canina. Como todo, cada acción tiene una reacción. Esto trajo sus consecuencias y me tocó hacer un bypass para poder traccionar el premolar. Sin embargo, acá ya se los tengo. Esta es una paciente que está en proceso. Fíjense, ya estamos logrando la clase 1 canina. Perdón, ya se logró la clase 1 canina y estamos logrando la clase 1 molar. Es una paciente, como les digo, que está en tratamiento. Con esto quiero abrirles un poco más la mente, que muchas veces pensamos que que flojera el trazado cefalométrico, ay no, vamos a ojo de buen cubero. Jamás hagan eso, por favor. El trazado cefalométrico es primordial y esencial en el diagnóstico de ortodoncia, sobre todo si tenemos pacientes limítrofes que hay que determinar si es un paciente quirúrgico o se puede camuflar. Así que muchas gracias. Espero que estos tips les sean de muchísima utilidad. Aquí les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier información o si desean que platiquemos en otra charla de algún tema en específico. Muchas gracias. Soy Joana Campolargo y nos vemos en una próxima charla. Bye.